¿Qué vamos a platicar ahora? Le voy a pedir a don David que por favor nos grabe. Mire, el presidente aprovechó la mañanera, de hecho la interrumpió, para dar un llamado, hacer un llamado y hacer una cantidad de planteamientos impresionante a los trabajadores del Poder Judicial. Antes de cualquier cosa, yo quiero aclararle a usted que aquí en Sin Censura siempre nos solidarizaremos con las causas de todos los trabajadores del mundo. Este es un medio que está a favor de los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras del mundo. Siempre, siempre lo hemos hecho. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial, hay que decirlo con todas sus letras, han habido una cantidad impresionante de abusos hacia el pueblo de México y según plantea el presidente López Obrador, en estos recortes al presupuesto y a los privilegios de los impartidores de justicia, no se verán afectados los trabajadores del Poder Judicial que, según plantea López Obrador, están siendo utilizados por sus líderes charros como carne de cañón para este tipo de protestas. Aún así, me sostengo en haber llamado empleaduchos, esos infames que en una colonia panista, en una alcaldía panista, quemaron una efigie del presidente López Obrador. Solamente una efigie, es un AMLito. A mí no me molesta que la gente se exprese de esa forma sobre un presidente. Me preocupa la violencia que se está buscando propagar. Eso es lo que critico, lo que cuestiono de estos infames. Su violencia, que no es el común denominador de los mexicanos. Y hoy el presidente se refirió a estas verdaderamente infames protestas del Poder Judicial, de cómo es que pues movilizaron a todos los empleados del Poder Judicial para, mire, única y exclusivamente defender a los machuchones, defender a los pues impartidores de justicia, jueces, magistrados y ministros que no han actuado como deberían, que no verdaderamente están implementando esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y no estamos hablando tampoco de todos. No se puede generalizar. Hay jueces, magistrados y ministros que son muy buenos y muy buenas, son decentes, son honestos, son íntegros, pero la gran mayoría nos han demostrado sus dientes, su realidad, su claridad. Hoy el presidente López Obrador aprovechó la conferencia de prensa mañanera para pues decirle a esos trabajadores del Poder Judicial que esto no es con ellos, que ellos no se van a ver perjudicados, que al contrario van a resultar beneficiados, pues lo que se busca es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, así le llama él, ¿no? Se refiere a los privilegios a los de arriba, a los jueces, ministros y magistrados, pero subir el sueldo de los de abajo, que es lo que pues ya se está haciendo. El mandatario hizo un llamado a estos trabajadores para que no se dejen engañar, para que incluso vayan y le pregunten a sus colegas que trabajan en el Poder Ejecutivo, no en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, para que vean que cuando llegó la austeridad, a ninguno de ellos les redujeron los salarios, sino que fue a los de arriba. Y burlándose, pues digo que le importa muy poco que quemen la piñata de López Obrador, ¿no? Que le da hasta risa, pues. Dijo, es más, es el clip 19, don David. ¿Qué le parece que lo ponemos a doble caja? A ver si se puede, don David. No sé si se puede esa circunstancia. Que me ponga el clip 19 en una caja y en la otra caja estas imágenes de estos infames que quemaron el AMLito ahí en una alcaldía panista. ¿Se podrá? Que lo pongamos en dos cajas para que la gente lo vea, para que mientras el presidente está hablando de esto, ¿será posible que hagamos esto, David? A ver, venga, adelante. Y también les digo que no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLito, no importa. No me importa nada porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos
para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres. ¿Saben los 15,000 millones de privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo? ¿Saben a cuántos niños les llegarían las becas de primaria? Niños pobres, a más de 2 millones de niños pobres. Entonces, que insulten y que hagan lo que consideren, son libres, pero que no se dejen manipular. Los trabajadores, a ellos no se les va a afectar en nada, absolutamente. Y claro que pues los líderes, ya sabemos, ¿no? Líderes charros, también viven colmados de atenciones, de privilegios. Ellos sí, ahí están, recibiendo instrucciones, no defendiendo a los trabajadores. Entonces es puro cuento. Pero bueno, somos libres, ¿eh? Y qué bueno que se manifiesten. Bueno, pues ahí está la declaración del presidente, incluso la burla a los que lo quemaron, insisto, Yo aquí me solidarizo y nos solidarizamos en Sin Censura con los trabajadores del mundo de cualquier tipo de ramo, porque son siempre los que sufren o los que utilizan como carne de cañón, excepto con esos que quemaron la efigie de López Obrador. ¿Dónde están esos que se desgarraron las vestiduras cuando en el Zócalo capitalino quemaron una piñata de la ministra presidenta Norma Piña y que lloraban y se tiraban al piso y etcétera, ahí en los medios de comunicación corporativos? ¿Dónde están? Yo, mire, se lo digo, a mí, así como a López Obrador, una risa, ¿no? Ver que quemen una piñata. Lo que me preocupa es el mensaje violento que se tiene de esos fachitos de siempre. Es muy violento su mensaje. Es de quema, es de ahorcamiento, ¿no? Como lo traen ahí en Reforma y en el Universal. Eso es lo que es. Esto es lo que quieren los fachos, los que estuvieron en el poder, los que lo quieren retomar con Xóchitl Gálvez. Violencia, un México en llamas, tener a la gente colgada. Es lo que quieren ellos. Y mire, López Obrador comenta que pues no le hace que se vayan al paro los impartidores de justicia, ¿no? Hubo una cantidad impresionante ahí de recriminaciones a grito pelado de los corresponsales y el presidente les comenta sobre los impartidores de justicia. Es que no, los jueces dicen que se van a ir a la manifestación, al paro. ¿Qué vamos a hacer si nuestros jueces? Al contrario, yo se los digo, si los impartidores de justicia, jueces, magistrados y ministros, en algún momento deciden irse al paro, que se vayan, nada más le hacen daño a México. López Obrador se burla de ellos al decir que, pues, ¿qué le hace que se van a un paro si ni trabajan, ¿no? Que están las miles de personas sin sentencia, que da lo mismo, nunca trabajan, ¿no? Palabras muy, muy fuertes. Y llegó un punto en el que el presidente exhibió a esos jueces que están favoreciendo, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? A García Luna, ¿no? ¿Quién es Genaro García Luna, señoras y señores? Mire lo controvertido del personaje. Usted ya lo conoce, ¿no? Aquí lo repetimos hasta el cansancio. Y García Luna fue el secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón. A este señor le respondía la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la entonces Policía Federal, además de, pues, fuerzas estatales. Este señor era la mano derecha del muy nefario
espurio expresidente Felipe Calderón, se plantean investigaciones periodísticas que eran pero tan amigos, que jugaban al gocha, es decir, este jueguito de pistolas con pintura en Los Pinos, y a las escondidillas, ya de adultos, mire, como adultos jugaban a las escondidillas y al gocha en Los Pinos. No solamente eso, fue detenido acá en los Estados Unidos hace ya un largo tiempo y hace algunos meses fue declarado culpable de una cantidad pues importante, muy importante, de acusaciones formales relacionadas al narcotráfico, conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal, conspiración para importar drogas. Se ha demostrado que el gobierno de Felipe Calderón era un narcogobierno que presidía este señor, que tenía pues contactos con todas las células del crimen organizado. Se demostró en esa corte que se recibieron sobornos, que hubo una cantidad impresionante de delitos. Hay una investigación muy bien fundamentada sobre el haber de este sujeto desde que era un niño hasta la fecha, en el libro García Luna, El Señor de la Muerte, escrito por el periodista Francisco Cruz. Insisto, muy fundamentada, con todo el rigor periodístico, en la que se da uno cuenta de cómo es que este señor tenía el poder sobre todos los demás, o sea, sobre criminales, políticos, jueces, ministros, magistrados, etcétera, empresarios. Se ha planteado que pues se trataba de del superespía más que el superpolicía, al contar con datos oscuros sobre muchos personajes, datos que pudo utilizar a cambio de que le permitieran permanecer en ciertos gobiernos o hicieran contratos con sus empresas, que es lo que hoy exhibe el presidente López Obrador. Mire, está de risa, ¿no? De risa loca lo que se exhibe hoy en la conferencia de prensa mañana, de risa loca en cuanto al nerviosismo, señoras y señores. Ya desde un principio, el general Bucio en la mañanera advertía cómo es que hay una cantidad impresionante de jueces, magistrados y ministros que están echándole la mano a Genaro García Luna. Hoy habló, le voy a dar los nombres, es que no los doy yo, los da el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Luis Rodríguez Bucio. Dice que el juez Genaro Alarcón López, así como los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar, favorecen a Genaro García Luna. Y hoy el presidente dice, ¿cómo lo favorecen? Bueno, diciendo que esta riqueza no se puede demostrar que la generó cuando era funcionario público, pero sí se puede demostrar. Tan se puede demostrar que el mismo Gerardo Fernández Noroña se lo exhibió en aquel tiempo, cuando todavía era secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Llegó con los pelos de la burra en la mano, con los datos, y se los aventó a Genaro García Luna. Le dijo, ¿cómo es posible que con tu salario como funcionario público tengas una casa aquí, tengas un coche acá, tengas un departamento acá, tengas esta fortuna aquí y allá? Y estos jueces nos salen a los mexicanos con que no hubo tráfico de influencias, no se puede demostrar la riqueza de Genaro García Luna mientras fue su funcionario público. Es que no la chingan. Y todavía se quejan de que los exhibamos por corruptos. Bueno, esto fue lo que planteó el presidente López Obrador, es el clip 21, don David. Esto fue lo que planteó hoy sobre esos jueces que están favoreciendo a García Luna. Imagínense, hace unos días un juez dejó en libertad a una persona que tenía armas de alto poder y droga. Y el razonamiento fue de que la droga, pues sí tenía cocaína, pero no se puede
no se podía demostrar que era para vender porque no se le encontró una balanza. Y que además las armas no pasaban de 5. Y ahora lo de García Luna, lo que estamos viendo, que no se puede demostrar que la riqueza de García Luna la haya hecho mientras fue funcionario público. Ahora sí que, como dicen los mismos abogados, aceptando sin conceder de que no la hizo cuando fue funcionario público y la hizo después, que no hubo tráfico de influencia. Que no se valió para hacer sus negocios de las relaciones que tenía en el gobierno de Peña Nieto. Pero fíjense qué precisos los jueces, ¿no? Por eso hay que buscar la reforma al Poder Judicial, que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros. Y si hay jueces, como los hay, aunque sea pocos, rectos, pues si a eso se les propone, porque tienen que cumplir ciertos requisitos, es muy probable que los jueces buenos sean electos por el pueblo. A los fiscales también. Sí, pero primero lo que es el Poder Judicial, porque esa es una asignatura pendiente. Realmente está podrido el Poder Judicial y es muy grave. Y sí se puede resolverlo. Sí, se usa el método democrático. Si el pueblo elige. Eso es lo que se tiene que buscar. Y no es de venganzas ni de odios. Ellos deben de entender que ya cambiaron las cosas. Además, nunca debieron permitir la corrupción. Nunca se debió permitir la corrupción. Yo recuerdo de que antes de que le dieran la libertad a Raúl Salinas, ya se sabía que el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, lo iban a liberar. Y le devolvieron todo el dinero. Le devolvieron todo el dinero. Todo esto para los jóvenes, pues, porque si no. Bueno, esto lo plantea el presidente para hacer, le digo, mire, un compendio de la cantidad exorbitante de irregularidades que se padecen en ese Poder Judicial. Es que no tienen cara que los machuchones que están al frente del mismo. Insistimos, pues esta no es la problemática en todo caso de esos trabajadores del Poder Judicial. Ahí mismo lo menciona López Obrador, ellos saben las condiciones en las que se desenvuelven estos cuates, ¿no? En las que pues andan los jueces, magistrados y ministros. Ellos lo saben. No sé si les parezca pues justo
que vivan colmados de todos esos privilegios. Yo diría que no, ¿verdad? Pero bueno, hay que quede. ¿Qué le parece?